Soy una mujer de 30 años, esta es mi historia. Hice justicia con mis propias manos. Otros lo van a llamar venganza, pero yo lo llamo sobrevivir. Me vengué de una porquería de hombre y de su amante como pude. No por maldad, no por gusto, sino porque era eso o seguir muriéndome por dentro, Ruth. Nadie me estaba cuidando, nadie me estaba defendiendo. Y ahí entendí que si yo no hacía algo por mí, pues nadie más lo iba a hacer. Peso fuerte, ¿no? Empezamos durito. Pero ya nos quedó claro de qué trata esta historia, siento yo. La vida o la gente mala me fue llevando hasta un límite que yo no sabía que existía o que una mujer podía soportar. Aguanté más de lo que debía, me callé más de lo que era necesario y perdoné cosas que nunca debieron pasar y que a la primera debí irme. Esta historia, señor productor, no es para que me juzguen, es para contar cómo una mujer rota hizo lo necesario para seguir viva. Bueno, yo siento que aquí cada vez que opinan, tú eres quien decide cómo tomar el comentario, ¿no, Bella? Sí, porque en este canal escuchamos y sí juzgamos. Bueno, yo crecí en una ciudad pequeñita, aunque bastante conocida en mi región, en mi país. Ahí también todos se conocían y el chisme volaba. Bueno, eso es muy común. Mi infancia fue sin papá porque él se murió cuando yo tenía 4 años. Así que de él no tengo casi recuerdos. Solo sé que esa partida tan rápido en mi vida, pues marcó gran parte de todo lo que se venía después. Mi mamá se hizo cargo de mí y de mi hermana sola. Hizo lo que pudo, trabajó mucho, trató de darnos lo mejor. No fue fácil. Hubo carencias, cansancio, momentos duros, pero ella nunca nos abandonó. Yo crecí viéndola esforzarse todos los días. Eso me enseñó a aguantar, a no quejarme y a pensar que la vida era así, complicada y sin muchas opciones, que no había más. Después ya mayor entendí que esa forma de crecer, pues también me dejó cositas que me pasaron factura. Mi hermana es menor que yo por 2 años no más. Crecimos juntas, casi como si fuéramos de la misma edad. Siempre hemos sido muy unidas. Yo siento que nos amamos con el alma, Ruth. Desde niñas nos cuidábamos entre nosotras porque sabíamos que solo nos teníamos a nosotras y a mi mamá. A mi mamá le tocó la parte más dura, creo yo. Estaba sola, con 2 hijas pequeñas, sin muchas opciones. Para que no nos faltara comida o un techo, tuvo 2 hombres en su vida, después de la muerte de mi papá. Ninguno fue bueno con ella. Le fueron infieles, también le pegaron mucho. Eso lo vi, aunque la mayoría de las veces ella trató de que no nos diéramos cuenta. Con nosotras nunca se metieron, sí, eso es verdad, y sí lo tengo que decir. Jamás nos tocaron ni nos hicieron daño. Y aunque suene fuerte decirlo así, gracias a esas relaciones abusivas de mi mamá, tuvimos casa y comida. Por eso digo que mi mamá aguantó mucho por nosotras. A medida que pasaba el tiempo, yo crecí viendo eso como algo normal. Te repito, pensé que así eran las relaciones, que las mujeres tenían que soportar para salir adelante porque no había de otra. Y esas ideas se me fueron quedando grabadas muy en lo profundo. Te contaré, Ruth, sobre la primera pareja de mi mamá. Este personaje llegó poco tiempo después de que había muerto mi papá. Estuvo con nosotras casi 8 años. Para mí y para mi hermana durante mucho tiempo, él fue parte de la familia. Todo se veía normal, todo parecía bien, salíamos los cuatro, hacíamos cosas juntos y parecía que éramos una familia común y corriente a la vista de todos. De eso yo recuerdo momentos buenos, risas y una vida que al menos para nosotras como niñas parecía tranquila. Porque te repito que en ese tiempo no éramos conscientes de lo mal que la pasaba mi mamá. Éramos muy pequeñitas para entender ciertas cosas. No veíamos lo que pasaba cuando se cerraban las puertas en su cuarto, ni entendíamos todo lo que ella cargaba solita. Con los años yo fui entendiendo que mientras nosotras jugábamos y crecíamos, mi mamá se aguantaba todo eso en silencio. Pero en ese momento, para nosotras todo estaba bien. Ya en plena adolescencia mía, ellos se separaron. Después de eso vinieron unos años más tranquilos, entre comillas, pero también muy difíciles. Sí, no había golpes ni traiciones. Mi mamá por fin estaba en paz en ese sentido. Pero nos tocó seguir con otra lucha. Fueron años de mucha pobreza.
pero muchísima, Ruth. Mi mamá vivía angustiada buscando cómo conseguir plata para la comida de las tres. Como a veces no alcanzaba y le tocaba estirar todo al máximo, pues yo la veía preocupada todo el tiempo. Y si nos daba dos comidas a las dos, ella no comía. Es que de pronto voy a decir algo muy funable, A ver. porque yo siempre digo que la mujer no debe soportar nada e irse. Y aunque no nos ha dado mucho contexto de la situación de la mamá de pronto de educación o de familiares o alguien que le diera una ayuda para que ella trabajara y ganara su propio dinero, siento que esa dependencia 100% económica de un hombre y decir que a veces no tenía ni para las tres comidas de las tres o ella no comía en un día, Pues igual el hombre no estaba supliendo esa necesidad económica entonces, ¿no? no, cuando se quedaron solas. Por Ah, eso ok, fue perdón. feliz mientras tenía un patán de esos al lado, ¿ves? Entonces lo que voy a decir es, se contradice de pronto a todo lo que he dicho siempre, pero nunca lo había visto desde esta posición a una mujer así. De pronto ahí sí entiendo por qué se queda más tiempo. O sea, de pronto esa mamita estaba pensando, bueno, si aguanto unos meses más, si junto plata, si luego me busco un trabajo, porque estar en la extrema pobreza sin qué comer, pues ella diría, prefiero que me peguen, pero Sí. tengo las tres comidas, tengo merienda y tengo una cama. O sea, es Yo creo que sin, ya horrible lo dejando a que un lado dije. a esta seguidora y a su mamá, dejándolas totalmente a un lado. Yo creo que viene bien que mujeres jóvenes o adolescentes que están viendo estas historias entiendan la importancia de la planificación, la importancia del control natal, la importancia de poder sostenerse a sí mismas, poder superarse, poder estudiar, poder trabajar antes de pensar en reproducirse. Y ya no es un mensaje para esta seguidora ni para su mamá porque ya ese tiempo pasó, sino para las nuevas generaciones que vienen. Ojo al control natal, ojo a la planificación. No, muy duro. Mi mamá había aguantado muchas infidelidades también. Muchas mujeres que aparecían la hacían sufrir, pero ella se quedaba ahí por nosotras. Cuando esa relación se acabó, la primera, sí se llevó el dolor y los malos ratos, pero también se llevó la plata, Ruth, y la seguridad económica que nos daba. Como hija mayor, pues yo sentía esa presión y tensión todos los días. Aunque no había violencia, el miedo a no tener ni siquiera para comer también pesa y pesa mucho. Hasta que yo cumplí mis 15, casi 16 años, la pasamos muy duro con ese tema de la plata. Las tres vivíamos en un solo cuartico, era una habitación con baño que teníamos en arriendo en un sitio muy feo, pero como nos quedaba cerca del colegio, pues nos ahorrábamos lo del bus, entonces tocaba estar ahí. No era un lugar bonito, ni cómodo, ni al que uno quisiera llegar. Dormíamos juntas, comíamos ahí mismo y casi toda nuestra vida, la de mi hermana y la mía, se pasaba en ese espacio pequeñito. Pero era lo que había y tocaba aguantar. Mi mamá para ese momento trabajaba haciendo aseo en un restaurante y también en una casa de familia. Salía muy temprano, volvía tarde y llegaba cansada. Pero gracias a eso sobrevivimos durante esos años. No sobraba nada, pero al menos teníamos dónde dormir y alguito para comer. Yo también crecí viendo a mi mamá matarse trabajando. Aprendí que la vida no regalaba nada y que había que esforzarse el doble para lograr lo mínimo. Eso se me quedó ahí, desde muy joven. Cuando yo cumplí mis 16 años, mi mamá conoció al segundo hombre de su vida. Con él mejoró mucho el tema de la plata. Ya no vivíamos apretadas. Teníamos una casa de verdad. Los cuartos tenían puerta. Había dos baños y comida todos los días. También teníamos ropa nueva. En ese aspecto no nos faltaba nada. Bueno, un respirito. Ya cuando uno habla de habitaciones con puerta, Ya estamos que hablando uno de se dignidad. emocione con eso Dice mucho, es ¿no? porque vivió mucho antes. Exacto. El problema era él. Lo malo era él. Ese señor tomaba demasiado, muchísimo las bebidas. Bueno, aquí dice, vivía borracho, eso se puede decir. Sí, se puede decir. Y cuando tomaba, le daba mala vida a mi mamá. Le gritaba, la humillaba y sí, a veces le pegaba. O sea, ningún respirito de nada. Solo que era una casa grande con dos baños y comida y ropa. Yo vi muchas cosas que una hija no debería ver. Y en la casa ya se respiraba miedo. Uno nunca sabía cómo iba a llegar.
Mi mamá andaba con cuidadito, trataba de no hacerlo enojar. Con nosotras él no se metía, pero verla a ella así era horrible. Y ella aguantaba en ese momento porque no quería que volviéramos a pasar hambre. Además, yo ya era toda una señorita. Decía que merecía una mejor vida. Ella aguantaba por tener techo, comida y algo de estabilidad. Lamentablemente, ese señor sí cruzó un límite que no tenía perdón. Ay, empezó a meterse con mi hermana. Ah, No voy a entrar en detalles, pero fue algo terrible, nos asustó mucho. Gracias a Dios, él no logró su objetivo. Por eso digo que ningún marido de mi mamá nos alcanzó a hacer un daño real. Yo no me quedé callada, yo no me aguanté. Me le enfrenté sin pensar en nada y ahí mismo él me pegó. Fue la primera vez que un hombre me levantó la mano a mí y todavía me acuerdo de ese momento como si fuera ayer. Mi mamá reaccionó de una vez como un animal herido que defiende a su cría. como debe Dijo que ser. eso no se lo iba a permitir, que ni a mi hermana ni a mí nos iba a tocar ningún hombre. Y pues ahí se acabó todo. A mis 19 años, cuando sucedió esto, pues nos fuimos de esa casa. Salimos solo con lo que llevábamos puesto, pero salimos. No teníamos plata, no teníamos nada seguro, pero agradecíamos no estar ahí. Y es que hay cosas que no se negocian. Y a veces irse es la única forma de salvarse, sobre todo cuando eres mujer o adolescente. Claro, porque si ella tenía 19, la niña 17, bueno, no, sí, muy Sí, jovencitas. había que irse. Cosa que le agradezco toda la vida a mi mamá. Ella por susto y necesidad aguantaba cachos y malos tratos, pero a la primera vez que nos intentaron tocar a nosotras, ella se fue. Lo más importante siempre era proteger a sus hijas. Un aplauso a esta mamá. Sí, así es, bien hecho. Pudo haber permitido mil cosas con ella por las razones que sea que haya tenido, válidas o no, según cada quien juzgue, pero es que son sus hijas. O sea, ella las parió. ¿Y a cuenta de qué va a permitir uno que venga un desgraciado de estos a hacerle daño? Yo, este tema, para las que me siguen hace rato, saben que me pone, de aquí me duele la cabeza, no puedo respirar, se me sube el cortisol, me arrugo y a veces me hace llorar. Y para las que son nuevas, mucho gusto. Soy Ruth y este temita, aquí conmigo no hay punto medio ni gris. O sea, un desgraciado de esos no tiene perdón no merece compasión, es lo que yo digo. Y merecen los castigos más horribles que pueda recibir un mal ser humano, he dicho. Y yo que estoy aquí atrás, solo pido cárcel a esos desgraciados. Cárcel es lo único que pido. En ese momento yo ya estaba trabajando. Lavaba carros y motos en un lavadero. No era un buen trabajo, pero era lo que había y tocaba hacerlo. Con eso ayudaba en la casa como podía. Y con lo que mi mamá conseguía, pues volvimos a lo mismo. Otra vez a vivir las tres en una habitación, un cuartico pequeño, con lo básico, sin comodidades, pero yo sentía que al menos estábamos juntas y lejos de hombres como ese. Mi amor, necesito que me quites el aire porque me Claro. empezó a picar. Y sí, muy rico estar fresca, bellas, pero sin vos, no. Me aguanto todo el calor de la vida que sea necesaria. Necesario. Ahí, perfecto. Iba a decir todo por ustedes, pero sería una mentira, mis bellas, porque este es mi trabajo. Entonces, digamos que un pequeño sacrificio para hacerlo bien. Bueno, mi mamá seguía luchando, mi hermana y yo nos apoyábamos en todo lo que podíamos. No faltaba el cariño, pero nos faltaba todo económicamente hablando prácticamente. Así seguimos sobreviviendo día a día, sin lujos, sin esa tranquilidad o felicidad completa, pero sí estábamos seguras de que ya nadie nos iba a hacer daño en esa casa. Mi hermana se graduó del colegio. Ella siempre fue muy juiciosa, muy aplicada. Yo la veía así y sentía alivio, sentía tranquilidad, porque al menos iba por un buen camino. Eso me motivaba para trabajar con más ganas, Ruth. Yo quería que viviéramos mejor, que no siempre fuera lo mismo. Pensaba todo el tiempo en salir de ahí, salir adelante como fuera. Con la ayuda de mi mejor amiga de toda la vida, que en ese momento también era mi vecina, logré conseguir un trabajito mejor. Ya no era solo el lavadero de carros. Ganaba un poquito más, me sentía más estable y más motivada. También pude hacer un curso para estudiar inglés, Ruth.
No te imaginas la felicidad cuando yo empecé a entender frases y palabras en otro idioma. Ay, qué Ay, bonito. felicitaciones, Felicitaciones. bella. Encontrar en el estudio la posibilidad de superación Superación, personal me parece genial. satisfacción o sentir que puedes hacer algo más, porque con más herramientas, pues más posibilidades. No era nada lujoso, pero para mí era un paso grande y sentía que por fin estaba haciendo algo distinto con mi vida y que tal vez las cosas podían cambiar. Yo me juraba a mí misma que nunca iba a repetir la historia de mi mamá. Decía que yo no iba a aguantar golpes, ni cachos, ni humillaciones, que iba a tener un hombre bueno a mi lado o que mejor me quedaba sola. Eso lo decía convencida. Estaba segura de que ya había visto suficiente en mi vida como para caer en lo mismo. Pero pues, señor productor, A ver. la vida a veces se burla de lo que uno promete, porque como dice el dicho, uno escupe para arriba y en la cara le cae. Bueno, pues se tienen ciertos planes, se tienen ciertos propósitos y a veces no salen como uno quiere. No es tanto como que uno escupe para arriba y en la cara le cae. No, no Pero yo la necesariamente. entiendo, por ella como que jurándose a sí misma, ¿no? De, Ella tenía yo un no voy a propósito. pasar por esto. Mi amor, ¿puedo moverlo así un pelín, A ver, hacia abajo? acomódalo. ¿Cómo lo Es con quieres este, acomodar? ¿cierto? Sí, ajá. Eso Gracias. es. Ay, mi mano, me lastimé esta mano, bellas. Y no sé con qué, pero me duele. No la puedo ni abrir ni cerrar bien. Entonces, ella dijo, ahí yo no caigo, bellas, Sí. y pues sí cayó. Bueno, está bien. Tenía el propósito de no repetir el ciclo, sin embargo, a lo mejor no tenía las herramientas para saber También. cómo no O estaba repetirlo. muy jovencita, es que la También. inmadurez. Dice, yo en ese momento sin saberlo, iba a comenzar con el peor error de mi vida, Ruth. En ese tiempo estaba concentrada en salir adelante y en apoyar a mi mamá. No estaba buscando a nadie ni pensaba en meterme en una relación seria. Ya había tenido un par de noviecitos antes, pero nada importante, nada trascendental. Nada que valiera la pena, según yo. O eran muy machistas o muy guaches, y a mí eso no me gustaba. Yo sentía que merecía algo mejor. Mira, ella iba con las expectativas altas. Sí, sí, ella sentía que Se merecía algo mejor. valoraba Listo, bien. bien. Por eso prefería estar sola y tranquila antes que aguantar cosas que no iban conmigo. Así estaba mi vida, para que sepan, cuando él apareció. Él llegó como un muchacho muy serio, pero a la vez con muy buen sentido del humor, y eso me gustó mucho. More, ahí la entiendo, porque tú eres mi muchacho serio, pero con buen sentido del humor. Ay, bueno. Es, es disfrutable la compañía de alguien que su carácter es ser serio, correcto, hablando de mi señor productor esposo, ¿no? No estoy hablando del cacas de ella, pero que sea capaz de reírse de él mismo y de lo que pasa en la vida. A mí también me parece Me lindo encanta. un hombre que me haga reír. Él sigue en la búsqueda de su hombre ideal. Deberíamos hacerle, no sé, Un un reality. reality, se iba a decir. Encontrando al hombre del señor productor. No era payaso, ni hablaba de más. Se veía muy centrado, súper trabajador. O sea, a mí eso me llamó muchísimo la atención, porque yo siempre había pensado que un hombre trabajador, no, que un hombre fuera trabajador ya decía mucho de él como persona. Y es verdad. Sí, es verdad. Y es verdad. Porque ya vago flojo entrada. En ese momento, yo había conseguido trabajo en un almacén muy famoso de mi ciudad. Yo siento que la historia es de aquí de Colombia porque almacén se le dice es acá, ¿no? Como una tienda, ya sea Sí. tienda de ropa, de zapatos, Acá se le dice supermercado, almacén a todo menos a los almacenes, porque a los almacenes se les dice deben bodegas. ser bodegas, sí, es verdad. Para mí eso era un logro grandísimo. Tenía un empleo estable, me arreglaba todos los días para estar presentadita, ayudaba en la casa y sentía que por fin estábamos saliendo adelante las tres. Yo estaba re feliz, me pone así. No feliz, Ruth, re feliz. Me sentía orgullosa de mí, de lo que había logrado con tanto esfuerzo. No dependía de nadie, menos de un hombre, y tenía la cabeza ocupada en cosas buenas. Por eso cuando él apareció yo no lo vi como un peligro. A Chucho lo vi como alguien normal, tranquilo y a mi parecer diferente a los demás. Por eso sin darme mucha cuenta le abrí la puerta de mi vida. More, Chucho no va a salir bueno. Ah, es que con ese nombre de verdad, sinceramente. O sea, si le pusieron de nombre Jesús,
Mm, Algo tenía que venir a salvar, no sé, no sé, no sé. Es que le ponen, es señoras que le ponen nombres bíblicos a los muchachos pensando que van a tener una vida así de limpia. luego ve uno a Jesús y a Juan fumando marihuana en la esquina. Ay, es verdad. Sí, mi amor. Sí, poniendo cacho. Sí, 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 sí. Mi mamá y mi hermana también estaban trabajando. Mi hermana además estaba estudiando, o sea, hacía las dos cosas al tiempo. En la casa todas estábamos ocupadas, cansadas, pero con esas ganas de salir adelante, que la pobreza no nos iba a tragar. Y Chucho no solo me conquistó a mí, también se las ganó a ellas. Es que tenía una labia impresionante ese muchacho. Sabía qué decir, cuándo decirlo, cómo decirlo, siempre hablaba bonito y siempre prometía cosas buenas. Él me llevaba apenas como 4 años. No se veía como alguien muy mayor o manipulador, ni como alguien raro. Al contrario, a los ojos de nosotras tres parecía el tipo correcto, el que una cree que por fin llegó para hacer las cosas bien. El mero mero. Todas caímos. Quiero que entiendan el contexto, ¿no? O sea, la mamá fascinada de que llegó un buen hombre a la vida de su hija buena, juiciosa, y la hermanita diciendo, bueno, por fin alguien va a querer bien a mi hermanita, ¿no? Que se lo merece. Todas le creímos. Le creímos a su forma de hablar, a esa imagen de hombre serio y trabajador que hasta ahora nos mostraba. Y por eso nadie vio venir lo que se nos venía pierna arriba. Duramos un año de novios formales. Él era mi compañero de trabajo en el almacén. Ahí mismo también trabajaba mi mejor amiga. Ojo a estos datos, porque son importantes para el final. Uf, pinta sabroso, mejor amiga, compañeros de Compañero de trabajo. trabajo. Eso pinta sabroso que se va a poner con el Lucho, pero te tengo una... Chucho, en ese año de noviazgo todo parecía acomodarse. Los dueños del almacén donde trabajábamos eran primos de Chucho y conmigo se portaban muy bien. La verdad no tengo quejas de ellos. Me respetaban, me valoraban y me hacían sentir cómoda en el trabajo. Yo me sentía tranquila. ¿Sigues el hilo? Ella, Sí, Chucho, compañero de trabajo, sí. tercera compañera de trabajo, su mejor amiga, y los dueños o los jefes eran primos de Chucho, eran Bueno, familia. listo, listo. Ahí vamos. ¿Ok? Ahí la llevamos. Yo pensaba que estaba con un buen hombre, Ruth, en un buen lugar, rodeada de gente que me conocía y me respetaba. Sentía que ahí sí la vida me estaba dando algo bonito después de todo lo que había pasado. Ese año no vi cosas graves. Había detalles que hoy entiendo que eran señales, pero en ese momento no les di importancia. Yo confiaba, estaba enamorada y me sentía segura. Y así, sin darme cuenta, me fui metiendo cada vez más en esa relación. Por ejemplo, él se pasaba de amable con las proveedoras o con las vendedoras nuevas, siempre con sonrisitas, chistes y confianza además. Yo en ese tiempo no lo veía como algo malo. No entendía que eso ya era coqueteo. Pensaba que él era así porque aunque era serio conmigo, era sociable y ya. Pero entonces ahí ya veo dos caras, ¿no? Porque eso de que, hola bella, soy un hombre serio, pero pura risita con las otras. Sí, 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 para pensar. También él tomaba sus tragos, licor todos los viernes hasta emborracharse. O sea, era sagrado, era su rutina. Para mí eso no era malo, Ruth. Sí, grave error. Pero para mí eso era normal porque yo había visto eso toda mi vida y de forma peor. Él los sábados y domingos se iba en la noche con los amigos a jugar fútbol y después a tomar. Llegaba tarde, cansado y oliendo a trago. Nada de eso me parecía grave. Yo no veía el peligro ahí. Pensaba que era lo más normal que un hombre joven y trabajador con amigos y vida social hiciera eso. Hoy sé que ahí ya habían empezado muchas cosas mal, pero de verdad que en su momento no me sonó a nada extraño. More, el domingo tú llegaste tarde de jugar fútbol con tus amigos, Sí, así es, mi pero amor. no olías a trago. Olía a Gatorade, porque soy abstemio. Mira, aquí ya va la edad. A mis 23 años, él me dijo que nos fuéramos a vivir juntos. Y recordemos que Chucho le llevaba 4 añitos. No es algo desproporcionado, ¿no? 23 y 27, Listo, estamos en el rango. sí. No es que lo iba a criticar por, ay, viejo mañoso de No, 50 no, años que se fue a buscar 27 una de 20. No, está en su rango. esa idea me ilusionó, la verdad. Pero no nos alcanzaba la plata para vivir solos. Esa era otra gran verdad. Entonces hablé con mi mamá y con mi hermana y decidimos que lo mejor era vivir todos juntos. Arrendamos una casa de 3 habitaciones. Así cada uno tenía su cuarto, su espacio y podíamos vivir más o menos dignamente. Al comienzo todo iba bien.
La convivencia era normal, no había peleas grandes ni problemas serios, cada quien trabajaba, ayudaba con los gastos y la casa funcionaba. Otra vez yo estaba tranquila, pensaba que habíamos tomado una gran decisión. Todo siguió así normal, casi sin problemas, hasta que yo cumplí 24 años. Ahí quedé en embarazo, Ru. No era planeado, la verdad no lo estábamos buscando, pero cuando supe eso yo estaba más enamorada que nunca, confiaba totalmente en él, pensaba que era el hombre con el que iba a formar mi familia, a criar a mis hijos, y yo quería algo distinto a lo que me tocó vivir de niña, algo mejor. Por eso esa idea de tener una familia propia me emocionó demasiado. Una familia como la que yo nunca tuve y nunca logré. Un hogar tranquilo, con amor, sin miedos. Yo me ilusioné de verdad. Solo pensaba en el bebé, en que todo saliera bien. Pero a Chucho no le gustó mucho la idea al principio. Dijo que él ya casi en sus 30, que se sentía muy joven para una responsabilidad así, que no era el momento, que no tenía eso en la cabeza, que necesitábamos más plata. Y eso la verdad me dolió porque yo estaba ilusionada. Discutimos por eso. Pues a los 30 un hombre sí puede estar lo suficientemente maduro como para criar a un bebé si fue lo suficientemente capaz de acostarse sin protección. Bueno, no, debería estar maduro más bien. Bueno, Tema difícil. esa pelea no fue bonita, fue incómoda, triste. Me sentí sola y abandonada por un rato, no te voy a mentir. Pero como a las 2 o 3 horas todo cambió. A él se le pasó todo, se calmó, me buscó, se emocionó igual que yo, me dijo que sí, que íbamos a poder, que él se iba a poner las pilas, que iba a trabajar el doble, que iba a ahorrar para las cosas del bebé, que no me preocupara y que íbamos a salir adelante juntos. Con eso yo le creí, me quedé tranquila pensando que empezaba una nueva etapa buena juntos, Ruth. Entonces, primero que no, luego que no, que ya sí. Sí, que era que había tenido de pronto miedo, pero que sí, que él se iba a poner las pilas, que iba a trabajar juicioso. Mi embarazo fue normal, bonito, hasta tranquilo. No tuve muchos síntomas fuertes ni complicaciones. Yo estaba feliz con mi niña, porque sí, iba a ser una niña. Le hablaba, me cuidaba mucho y ya soñaba con lo que venía cuando ella naciera. Pero ahí Chucho casi no paraba en la casa. Siempre tenía la excusa del trabajo. Decía que estaba haciendo horas extras, que él tenía vueltas que necesitaba hacer, cumplir horarios para ahorrar. Yo le creía. No me sentía al 100% tranquila. Él nunca me había pegado, nunca me gritó. Para mí eso era ya bastante. Yo decía que mientras no fuera violento, todo estaba bien. Tampoco me daba señales de ser infiel, Ruth. No llegaba con mensajes raros, no lo veía sospechoso, nada. Yo confiaba en él y estaba era concentrada en mi embarazo. Así seguí, contenta con mi barriga, pensando que estaba construyendo algo muy bonito que iba a ser para toda la vida. Yo trabajé todo el embarazo, Ruth. Pude hacerlo. Todo mi embarazo estuve en el almacén. Me sentía fuerte, con ganas. Perdón. Y gracias a eso pude parir a mi niña en buenas condiciones, porque se podría decir que estábamos bien económicamente. Tenía compradas sus cositas, la ropa, la cuna, pañales, todo lo básico. Incluso habíamos hecho un baby shower. Yo nunca había tenido algo así en mi vida. Ese día me sentí muy querida, llena de regalos. Y en la casa, con la ayuda del trabajo de mi mamá y lo que aportaba mi hermana, ya habíamos comprado muebles. Había comedor, un televisor grande y cositas que en ese momento nos hacían vivir muy cómodos. Madres, por temas personales, realmente que entiendo la alegría de esta mujer al decir que compró Muebles. comedor y muebles. O sea, uf, me tocó una fibra muy, muy personal. A los que hemos pasado por eso, O sea, los que sabemos que comprar un comedor o un sofá es sí se motivo de vuelve y alegría. sí se vuelve un lujo, porque ella pone, no era lujoso, Ruth, pero para mí era muchísimo. Sí, sí, porque si uno viene de la absoluta pobreza, eso ya es un lujo. Un comedor con sillas que todas funcionen. Calcula tú, que todas sirvan, Sí. porque esa era la otra. Siempre habían dos remendadas o partidas y a uno le tocaba ponerle ahí almohadas y cobijas para no rayarse. Sí, Ay, madres, estuvo bien personal esto que dijo esta seguidora, me tocó. yo me sentía millonaria. No era solo por la plata,
sino porque también tenía lo que siempre había querido. Un hogar armadito, una hija en camino, esa sensación de que todo está bien, de que la vida le sonríe a uno y que yo era como la demás gente que veía feliz, esas familias que se veían normales. Ay, more, es que me da como Sí, una da ternura, ternura, la como entiendo. era su Soy plan de normal. vida y siente que lo estaba logrando. Nació mi niña y fue algo hermoso. Desde que la vi supe que ella iba a ser todo para mí. La amo más que a mi propia vida. Todo mi mundo cambió en ese momento. Mi mamá estaba feliz. Era la abuela más orgullosa del mundo. Tanto así que ella dejó de trabajar y yo le empecé a pagar para que me ayudara a cuidar a la niña. Yo confiaba en ella más que en nadie. Y a los 3 meses de parir, pues yo volví a trabajar. Esa dinámica también la entiendo perfectamente y me parece bonito. Porque si es una Se buena vale. abuelita, ¿para qué se va a matar en la calle consiguiendo 3 pesitos si ahí puede cuidar a su nietecita? No fue fácil dejar a mi bebé, pero yo sabía que estaba en buenas manos y que mi trabajo aportaba mucho más a la casa que el de mi mamita, la verdad. Hablando de plata, ¿no? Que Sí. no se me ataquen ahora de que lavar y planchar y cosas. No, obvio que Eso es también es trabajo, un por trabajo supuesto. enorme, pero como nadie nos lo paga, bellas, tiene que ir alguien que traiga la plata y otro que ponga esa ayuda. Mi hermana también la consentía como nadie. Es que era su sobrina, su muñeca, también era su bebé. Esa niña mía creció rodeada de amor de verdad. Yo a Chucho lo veía muy contento, se notaba distinto. Hasta dejó de jugar los fines de semana a fútbol y casi no tomaba. Ay, Chucho, casi no tomaba Chucho. No, pasaba más tiempo No. en la casa, cargaba a la niña. Ay, la alzaba. ¿Cómo va a ser posible que cargue a su hija? Sarcasmo, ¿no? Para que vayan entendiendo. Qué buen Hablaba, hombre. hablaba de planes a futuro. Ay, Incluso, Ruth, sacamos una moto a nombre de él y la empezamos a pagar a no, cuotas. no, hagan otro hijo, mejor dicho, de la More, felicidad. no seas así. La moto era para que él se moviera más fácil, para el trabajo, para la casa. Obvio, yo también. Ahí yo confiaba, no vi ningún problema con eso. También él se pudo sacar 2 tarjetas de crédito. Decía que así podíamos comprar más cositas para la niña, que no nos iba a faltar nada, que por ejemplo si un mes queríamos comprar muchísimos pañales o ropa y mercado, pues lo hacíamos y lo pagábamos a cuotas. Y yo le creí porque todo parecía que lo estaba haciendo por la familia y por un bienestar común. Así yo cumplí mis 26 años. Con deudas en ese momento sí, pero con la casa, con la niña bien cuidada y con esa sensación de que éramos un hogar y una familia. Pero para ese momento fue cuando él empezó a cambiar muchísimo. Ya no era el mismo. Se volvió distante, muy frío, fastidioso. Ya casi no hablaba conmigo, es que todo le molestaba. Yo presentía que algo no estaba bien, pero no entendía qué era. Ya la tranquilidad se empezó a ir de mi hogar. Chucho me empezó a decir que estaba cansado de trabajar tanto y que la plata no alcanzaba. Se quejaba todo el día por todo, por cosas que antes no le molestaban, pero nada le parecía bien. Mi niña empezó a fastidiarle. Decía que por qué lloraba tanto, que no lo dejaba descansar, que no tenía paz. Y a mí eso me empezó a doler. Pero ahí yo trataba de justificarlo pensando que de verdad estaba muy estresado, que ser papás primerizos no es nada fácil. Con mi mamá y mi hermana ya no era el mismo. Les hablaba seco, a veces les contestaba mal, como si le estorbaran, y el ambiente en la casa pues se fue poniendo muy pesado. Ay, de las cosas más malucas es que no llevaba plata y no compraba cosas básicas para la casa, menos para la niña. Con decirles que la última Navidad ni siquiera quiso comprar regalos para ella, porque todo le parecía caro y terminaba yo poniendo mi plata para darle gusto a la niña. Uy, no, ya tacaño. Pero en el trabajo era otra persona, Ruth. Allá Chucho sí era amable, atento, Allá sí sonriente, le sonreía a la compañera de trabajo. atentos, sobre todo con una tal Rubí, una muchacha como de 23 años que llevaba más de 6 meses trabajando ahí. Yo lo veía, veía cómo le hablaba, cómo se reía con ella, cómo la trataba con esa dulzura que conmigo ya nunca tenía. Y aunque no tenía pruebas de nada, ahí empecé a sentir ese nudo feo en el estómago, algo que a uno le avisa, que algo no cuadraba. Yo le hablé 1000 veces, de verdad, por meses, le rogaba que volviera a ser ese hombre del que yo me había enamorado.
También le pregunté de frente. Le dije que si tenía otra persona que me lo dijera y se fuera y ya, que yo no quería vivir engañada, que sí me iba a doler, pero que prefería la verdad. Igual le repetía que lo amaba mucho y que si había algo mal podíamos arreglarlo. Es más, le decía que si yo también debía cambiar, que me lo dijera. Qué bonita, qué buena actitud, qué forma de Sí, enfrentar los problemas dentro de un hogar. y de frente, Sí, hablando. sí, sí. Desafortunadamente vamos a ver qué hizo Chucho. Él siempre negaba todo. Decía que yo me estaba inventando cosas, que era una exagerada, la típica, que estaba loca, que era cansona, intensa, que por qué no lo dejaba tranquilo. Y cada vez que yo sacaba el tema o le sugería hablarlo, él se molestaba. Esa sí es una red flag. No querer enfrentar el No, problema, sí, sino no, enojarse. no querer hablar de un elefante blanco en la habitación. En ese punto algo se había roto, aunque él jurara que no pasaba nada. Además, literalmente ya no me tocaba. Me decía que mi cuerpo me había cambiado mucho. Pues cómo no. Obvio, tuvo un bebé. Y ya no era una jovencita de 21 años. Además, no era que estuviera fea o desproporcionadamente gorda, que aunque así fuera no era excusa para su maltrato. Solo era que no me arreglaba igual. No era la misma tampoco. Pero cuando yo me lo proponía, me veía muy guapa. Ay, ¿qué tal uno tener que justificar si es bello o no? Bueno, pero es que hay que tenerle sentido común, o sea, acaba de parir, está ocupada amamantando, está ocupada bañando a la bebé, está ocupada. Trabajando, sosteniendo el hogar, porque él ya no Imagínate, aportaba. imagínate. Es apenas normal que no tenga tiempo para su vanidad. Mira cómo lo explica. Yo siempre he sido vanidosa, Ruth, a mi modo. Sin exagerar, pero me gusta hablar rico, verme arregladita. Pero para él ya no era suficiente. Chucho llegó a decir que me veía maluca. Ay, qué desgraciado. Ahí mi mejor amiga fue la que me ayudó. Ay, yo sé que tú pensaste mal de la mejor amiga porque te vi, te conozco. Sí, yo pensé que Chucho se iba a meter con la mejor amiga. Como ella trabajaba conmigo, veía cosas que yo no veía o que no quería aceptar. Y empezamos a poner más atención, a mirar horarios, mensajes, actitudes. Es que aquí dice como a vigilarlo, ¿a cuál es la palabra que usan mucho? Como stalkearlo, bueno, Le hicieron a cacería al hacerle man. la cacería. No fue difícil. En menos de un mes ya sabíamos todo. Las salidas, las mentiras, las horas perdidas, todo cuadraba. Ahí fue cuando confirmé lo que ya sentía en el cuerpo. Rubí era la amante de mi marido. Ah, no la amiga, sino Rubí. La Uy, es que misma, esas Rubí son malas. Por eso hicieron una novela perdón, para todas las Rubís. la misma muchacha con la que él se desvivía en el trabajo, a la que trataba con puras sonrisitas y amabilidad mientras en la casa era frío, fastidioso y hasta grosero. Ahí mismo ese día cuando me enteré no lloré, me quedé como en blanco. Sentía rabia, vergüenza, asco, una tristeza muy grande, todo junto. Pensé en mi hija, en mi mamá, en mi hermana, en todo lo que habíamos construido. Yo seguía viviendo con él, compartiendo la cama, la casa, nuestra vida, mientras él ya tenía otra mujer. Y lo peor era que me había hecho sentir loca por tanto tiempo. Ya con esas pruebas supe que yo no estaba exagerando nada, que no era cansona, que yo tenía razón. Fueron unos descarados, unos sinvergüenzas. Llevaban más de 6 meses juntos. No fue algo reciente, ni un error de una noche que se pasó de copas o de tragos. Era una relación hecha y derecha mientras yo estaba en la casa cuidando a nuestra hija. Y también mientras yo me partía el lomo trabajando duro, porque los gastos no daban espera. Pero prepárense, porque lo peor fue enterarme de cómo empezó todo con ellos. Ese desgraciado de Chucho fue el que le ayudó a conseguir trabajo ahí mismo donde trabajábamos todos. La metió al lugar donde me veía la cara todos los días. No, sí hay que ser muy... Hay que ser desgraciado para meter a la moza a trabajar donde ¿Dónde está trabaja la también la esposa? Bueno, esposa, un la mujer. desgraciado. Él a ella la conoció en un bar, en una cantina de mala muerte. En uno de esos lugares donde se iba a tomar cerveza disque por estrés. Ahí la vio, le habló, empezó todo. Mientras yo estaba recién parida prácticamente, él estaba levantándose a otra. Cuando me enteré de eso sentí una rabia que no sé cómo explicar. Rabia, dolor, humillación, todo junto.
Me sentí burlada, usada y estúpida por haber confiado tanto. Cuando pensaba en mi hija se me revolvía más todo. Pensé en todas esas noches que yo me quedé sola, en las veces que lo defendí con mi mamá y mi hermana, en las veces en las que me hizo sentir loca y exagerada. Y ahí ya no había excusas, ya no había forma de justificar nada. Solo me quedaba enfrentar lo que venía. Para ese momento yo era la que más plata ponía en la casa. La verdad es que él daba lo mínimo y aún así vivía quejándose. Nada le alcanzaba, todo le parecía poco, como si no viera ni valorara el esfuerzo que yo hacía. Yo no le dije nada de una vez, Ruth, no le conté que me había enterado. Me quedé callada unos días. Lo miraba, lo escuchaba, lo analizaba. Él seguía como si nada. Y yo, por fuera me mostraba tranquila, aunque por dentro estaba hirviendo. Y no era por miedo. Ahí sí fue mi cabeza fría la que me ayudó. Yo sabía que si hablaba en ese momento y lo enfrentaba iba a perder. Entonces me aguanté. Tragué saliva y empecé a organizar mi plan. Empecé a planear pensando muy bien qué iba a hacer para no salir más jodida de lo que ya estaba. Oye, pero eso también es como de admirar, ¿no? O Claro que sea, sí. ese autocontrol, ese dominio de sus emociones, Esa frialdad. sí. Pero claro, ya le había dolido tanto, ya seguramente había llorado demasiado, había sufrido. Yo seguía actuando normal, de verdad. Por dentro estaba hecha popó, digámoslo en palabras más amables. Todo el día estaba con ese peso encima. Como a los 15 días no me aguanté más. Lo pillé en una mentira horrible con el dinero. Era plata que faltaba en la casa, cuentas que no me cuadraban de pagar el arriendo, del mercado, de los servicios. Me dio unas excusas mal hechas. Ahí todo me explotó por dentro, no pude más con el dolor ni con la rabia. Esas 2 semanas habían sido un infierno para mí, Ruth. Dormía mal, comía mal, trabajaba en automático y llegaba a la casa a hacerme la boba. Ahí mi mamá no sabía nada tampoco. Yo no había sido capaz de decirle. No quería preocuparla ni meterle un dolor más grande encima sin yo resolver primero las cosas. Pero la que sí sabía y estaba enterada de todo era mi hermana. Obvio, también mi mejor amiga que me ayudó a perseguirlo. Ellas fueron las únicas que vieron cómo me estaba desmoronando, cómo me apretaba yo las manos para contenerme, cómo me aguantaba las ganas de gritar. Ya ese día yo no estaba triste, tenía era rabia, demasiada. Y cuando una llega a ese punto ya nada vuelve a ser igual. Le dije a Chucho que ya sabía todo, que tenía las pruebas de que me estaba haciendo infiel. No le armé el escándalo en la casa porque no quería que ni mi mamá ni mi hija vieran eso. Me lo llevé a un parque ahí cerca del barrio. Uf, Ahí le dije de todo, le grité todo lo que tenía guardado. confrontar a un infiel en Infiel, un parque, muy latino, los vecinos todos ahí asomados, o sea, mirando, la gente asomada, como que pasando por el lado, con el haciéndose café los y que la crispeta barren. en la mano. Claro, dame más, dame más. Le dije que era un mentiroso, un descarado, que me había visto la cara mientras yo me partía el lomo trabajando y criando a nuestra hija. Le exigí que arreglara todo lo de la plata que faltaba en la casa, que respondiera por lo que debía, por lo que se había gastado quién sabe en qué o con quién. Y después de eso le dije que se fuera, que se largara de la casa ese mismo día, que no quería volver a verlo ahí y que ya no tenía derecho a estar donde yo, mi hija y mi familia vivíamos, porque era nuestro. Chucho se quedó frío. No me pidió perdón de verdad, no lloró, no peleó mucho, solo trató de justificarse como siempre, pero ya no estaba para esos cuentos. Ese día se fue, y aunque yo estaba hecha pedazos, también sabía que era lo mejor y que ya no había vuelta atrás. Cuando él se fue de la casa sacó 2 trapos de ropa como si nada. Dejó todos los zapatos y sus gorras que tenía de colección. Coleccionaba gorras, Chucho. Mi amor, no sé. Tener plata Mira, para eso, more. te voy a decir algo sumamente. Bueno, te voy a decir algo que me describe a mí. Alguien que tenga una colección de gorras se me hace muy naco. O sea, es muy de naco tener una colección de Y gorras. tenía colección de perfumes que se había comprado últimamente. Ah, Eso para perfumes también, sí tenía. sí. No, tener colección de perfumes. Entre tanto, esos perfumes huelan bien.
No me parece un problema, pero Pero me es que parece uno, mal que tenga dinero para perfumes y no para exacto, la uno casa. cómo le niega algo a su hija y yo teniendo 10 perfumes, ¿para qué? Mal. Muy mal. Pero colección de Se los gorras, había ay no. comprado últimamente. Mientras echaba esas dos cositas en un morral, todavía tuvo el descaro de echarme la culpa a mí de todo lo que había pasado. Me dijo que si él se había buscado otra vieja era por mi culpa, que yo había cambiado muchísimo después del parto y que no era la misma, que yo estaba demasiado cansona y lo molestaba con el tema de ahorrar la plata, que él estaba cansado de esa vida. Eso fue lo que dijo. Ahí, ándale. Yo estaba tan brava que le iba a dar una cachetada. Él me agarró durísimo y me lastimó porque yo intentaba soltarlo. Me golpeó Ruth. Sí. Ahí sí me agredió físicamente en mi propio espacio, en mi propio... Ah, no, esto ya fue en la casa porque fue cuando fue a recoger las dos mudas de ropa, perdón. Ese golpe me dejó en shock. Yo no lo podía creer. No reaccioné sobre lo grave que acababa de pasar, solo pensaba en cómo no iba a ser lógico querer cuidar la plata cuando hay una hija de por medio. Cómo él me hacía sentir que ser buena mamá era un defecto. Solo podía pensar cómo él decía que era malo ser buena mujer y que era alguien que no servía. Claro, ella estaba en shock, más por lo que le dijo que por el golpe. De verdad que yo no pensé con sentido común en ese momento porque sus palabras y acciones habían sido muy hirientes. También me gritó que con Rubí todo era muy distinto, que con ella no había planes ni promesas, que todo era ligero y era vivir el día a día y disfrutarlo, y que ella no le Mm. reclamaba nada. Pues embarácela y esto, déjele el hijo tirado y no le dé comida al hijo que le hizo a Rubí y verá cómo Rubí también va a cambiar, bobo, tonto, idiota. Básicamente me estaba diciendo en la cara que la prefería a ella. Yo me quedé ahí escuchando. No le grité más nada, no le rogué, no le lloré, pero me estaba partiendo por dentro, porque para mí hasta ese momento era el amor de mi vida. Entonces estaba sintiendo que el amor de mi vida y el padre de mi hija se me iba. Tenía una mezcla de asco, rabia y ganas de desaparecer de la tierra por un momento. Ese día, Chucho se fue de mi casa creyendo que él había ganado, creyendo que me había dejado derrotada, pero no tenía ni idea de lo que se venía después, Ruth. Y aquí empieza lo más bueno, bellas. Al otro día, calmada, hablé con mi mamá. Me senté con ella, solitas, le conté todo lo que había pasado. A mi niña la tenía mi hermana. Le conté lo de la infidelidad, lo de la plata, lo que me gritó antes de irse, todo. Mi mamá me escuchó muy callada, dejó que yo me desahogara. Después solo me preguntó que si yo estaba bien, que si lo había pensado bien, que pensara en la niña, que de pronto a veces uno aguanta esas cosas por los hijos. No me habló mal, no me presionó, solo sé que me habló desde su miedo de madre. Y yo le respondí tranquila también, pero firme. Le dije que justamente por mi hija yo no lo iba a perdonar, que no lo iba a recibir de nuevo en la casa y que no quería que mi niña creciera viendo lo mismo que yo vi de pequeña. Un hombre humillando, engañando y culpando a la mujer de todo. Eso es lo que hay que hacer. Le dije que prefería criar a mi hija sola, comiendo solo pan y huevo, que criarla al lado de un mentiroso. Que no quería que ella normalizara esas cosas, que nosotras ya habíamos aguantado suficiente en la vida. Ahí mi mamita agachó la cabeza, no me insistió más y se puso a llorar. Me miró, se calmó, suspiró. Me dijo que entonces ella me iba a apoyar con todas sus fuerzas. Que no iba a ser fácil, pero que no íbamos a estar solas. Y ahí, desde que todo explotó, ya yo sentía alivio y compañía. No estaba sola. En el trabajo, la cosa se volvió insoportable, pero no por él, sino por la descarada de Rubí. No hacía sino mirarme feo. Ay, ¿qué tal? Es que aparte de amantes, atrevidas. Ella se reía de mí cuando yo pasaba cerca, cuchicheaba con otras personas y ponía caras como burlándose. Era evidente que ya sabían todo y que encima era evidente que ella sabía que yo sabía todo, pero encima se sentía orgullosa. Yo seguía hecha pedazos por dentro y ella se divertía con mi dolor.
Ay, es que eso también es muy bajo. Tener que ver cómo otra desgraciada Sí. se divierte por esa relación. Y la otra, Rubí, es estúpida, me pregunto. Una mujer que sirve de amante, ¿es que es Exacto, ¿por qué se estúpida? siente orgullosa de eso? No O se da sea, cuenta, no se da cuenta que un desgraciado traicionero que fue capaz de traicionar a la mamá de su hijo y a su hijo, o hija, ¿era hijo o hija, hija? A la niña, mamá de su hija y a su hija. Entonces, si ¿qué va a ahora hacer ella con ella? asciende a oficial, ¿cuál puesto queda libre? Tal cual. El puesto de la amante queda libre. Boba tonta. A ella se le notaba, uy, es que me da una, se le notaba Un en la cara. saludo, un saludo, un saludo especial Ay, no, more. a todas las amantes que nos están Yo viendo. sabía que Si iba a tú que decir nos una estás burrada. viendo eres una No, amante, bellas, no. reflexiona, reflexiona y no duermas tranquila, sabiendo que tu puesto anterior está vacío y cualquiera lo ocupará en cualquier momento. A Rubí se le notaba en la cara, en las risas, en la forma en que me miraba de arriba abajo. No tenía ni una pizca de respeto ni de vergüenza. Los otros compañeros empezaron a notarlo. Se daban cuenta de la tensión, de esas miradas, de lo incómodo que era todo. Algunos me llegaron a mirar con lástima. Otros no sabían ni dónde meterse por pena ajena. Esos días yo iba a trabajar con un nudo en el estómago. Me dolía estar ahí, Ruth, me dolía verla. Me dolía saber que ella andaba feliz con el papá de mi hija mientras yo trataba de no quebrarme porque todavía no había dicho mi última palabra. Mi mejor amiga fue un ángel en todo eso, la mejor compañía. Fue de las pocas que me habló claro. Me dijo que no me rebajara el juego de esa vieja, que no armara shows y que pensara con la cabeza más fría. Mi amiga me dijo que Rubí y sus amiguitas del trabajo y el propio Chucho estaban esperando verme mal, verme explotar, verme perder el control. Que no me rebajara eso, que no se los podía dar. Entonces dejé de llorar ese día delante de la gente. Empecé a observar, a escuchar, a guardar cosas, a pensar mucho. Ahí se aclaró mi plan. Me ideé uno, Ruth, que no me vas a creer. No para hacer un escándalo y no para pelearme con nadie, sino para que Chucho no quedara con ganas de ser infiel nunca más en su sucia vida. Ahora sí viene lo bueno, lo que todos estábamos esperando. Y también de paso para que quedara claro quién era Rubí. No era ninguna santa, ninguna víctima y que era una roba marido sin vergüenza. Yo ya había sido la tonta, la engañada, la humillada. Claro, es que desde que la metió a trabajar ahí ya eran... No, eso no lo iba a cambiar nadie. Pero no iba a permitir que ellos salieran limpios, felices y orgullosos de lo que hicieron. Yo no quería violencia, pero quería justicia para mí y lo hice a mi manera. Uy. Como les había dicho, no sé si lo recuerdan, el jefe del almacén donde trabajábamos era primo de Chucho. Toda esa familia no sabía nada de lo que me habían hecho. Para ellos él seguía siendo el muchacho serio, trabajador y buen primo. Así que lo primero que hice fue juntar pruebas. Fotos claritas, nada inventado, nada exagerado, fotos de ellos engañándome, viéndose a escondidas y creyéndoselo muy vivos. Y un día llegué temprano y las puse por todo el almacén. Las Uy, repartí como quien reparte publicidad. wow, 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 bien, bien, bien. Empezamos bien. La pegué en los tableros de anuncios, en los pasillos, donde todo el mundo las fuera a ver. No dije nada, no grité, no armé show, solo dejaba que las imágenes hablaran por sí solas. Y ese día se enteraron todos. Los dueños, los compañeros, la familia de él. Ahí empezó a quedar claro quién era cada quien. Él, el marido infiel, y ella, la amante sin vergüenza. Las caras de la gente lo dijeron todo. Un silencio incómodo. Rubí se quería morir de la vergüenza. Chucho no sabía dónde meterse. Y es que ahí ya no iban a ser los vivos del cuento. Ya no podían esconderse y burlarse de mí. Yo los miré de lejos. Sentí alivio. No una alegría y felicidad, pero sí un fresquito que me recorría el cuerpo. Por fin la verdad estaba saliendo afuera. Y por fin dejaron de reírse de mí a escondidas. Pero yo apenas estaba empezando, Ruth. Obviamente eso no era motivo para que los despidieran. En lo laboral ellos no habían hecho nada ilegal. Pero ese día la familia de Chucho abrió los ojos. Ese día supieron la verdad. Y se pusieron de mi lado. Supieron que yo no estaba loca, que no estaba exagerando, que no era la mujer cansona que él quería pintar. Supieron y entendieron que la víctima era yo y también mi hija. Porque no solo me engañaron a mí, engañaron a una familia entera. Engañaron mientras yo trabajaba, mientras cuidaba a mi bebé, mientras ponía la mayor parte de la plata y de la carga en la casa.
Ahí las miradas cambiaron. Ya no eran de duda, de incomodidad conmigo, eran de vergüenza hacia él, o sea, pena ajena, de decepción. Les dio rabia. Y la Ruby dejó de reírse. Ahí pone, se le borró, que ese día se le borró la sonrisita. Ya no era la viva, ya no era la coqueta graciosa. En el trabajo por lo menos ahora todos sabían exactamente qué clase de mujer era. Y no tuve que decir nada más. La verdad habló y eso para mí fue una forma de justicia. Las boleteó, la Los. escarchó, los escarchó. Al otro día de eso, el muy sinvergüenza me escribió. Me dijo que él ya se había ido a vivir con ella, que no eran amantes, que ahora era la oficial, que estaban en la casa de la mamá de ella, y así sin pena como si nada, defendiendo sus actos. Encima, tuvo el descaro de pedirme que no les hiciera la vida imposible, que los dejara en paz, que ya bastante daño había hecho yo. Imagínate el nivel de descaro. Yo leí ese mensaje y no lo podía creer. El tipo me engañó, me robó plata, me humilló, dañó a su hija, la abandonó y todavía se hacía la víctima. Además, quería que pensaran que yo era la mala de la historia. Ahí el poquito de amabilidad que me quedaba se terminó de acomodar. No sentía tristeza, era muy clara. No me iba a quedar callada mientras ellos jugaban a la familia feliz sobre mis ruinas. No le respondí con insultos, no le rogué, no le supliqué nada. Solo entendí que él pensaba que ya había ganado y lo dejé. Eso me dio fuerzas, porque yo sabía que todavía no había terminado. Le respondí tranquila, le dije que yo no quería problemas, que no quería peleas ni shows, que lo único que quería era que él me diera lo que me correspondía. Le pedí la cuota de alimentos de la niña del mes, lo justo, nada más, porque la hija seguía comiendo, usando pañales y necesitando todo. Estuviera él o no, era su responsabilidad, le dije. Y también le dije que quería mi parte de la moto. Esa moto que estaba a su nombre, pero que yo prácticamente había pagado sola, que no se hiciera loco con eso. Y por último le reclamé un crédito, uno que él se había gastado con la amante mientras en la casa decía que no había plata. Eso también tenía que reponerlo. Era lo justo y se lo dejé claro. Yo no le estaba pidiendo favores ni mendigando, no estaba suplicando. No quería ni más ni menos, solo lo justo. Wow, esta mujer iba decidida y clara con todo. ¿Y sabes qué me respondió Ruth? Que yo no iba a ver un solo peso de él, que ya suficiente me había dado todos esos años, así, tal cual. Cuando yo leí eso, no supe ni dónde estaba parada. Ahí sí la rabia fue tan grande que casi me vomito. Me temblaban las manos, me ardía el pecho, me daban ganas de salir corriendo a hacer cualquier locura. Pero pensé en mi hija, pensé en todo lo que yo había puesto en la moto, en las tarjetas, en la casa, en las noches sin dormir, en el trabajo, en todo lo que aguanté, y ese descarado diciendo que ya me había dado lo suficiente. Perdón. Me quedó claro con esa respuesta que con él no se podía hablar bonito ni suave y que no íbamos a llegar a ningún acuerdo. No iba a poder apelar a su conciencia porque él no tenía. Ese mensaje fue el punto final. El momento exacto en el que tampoco tuve miedo y dejé de esperar algo bueno de él. Me dije a mí misma, ¿qué tal si hacemos justicia por nuestras propias manos? Porque la justicia de este país no va a llegar sola. Me va a tocar moverla yo. Y adivinen qué hice. Me hice caso a mí misma. Por esos días me enteré de cositas de Rubí. Resulta que no era una niña buena ni ninguna víctima. Era una joyita. Tenía una historia larga de mañas y mala fama. No sé cómo le lavó el cerebro a Chucho. No sé. Lo que sí sé es que, bueno, aquí ya todas sí sabemos, bella. Casi una chica de 23 años con un hombre casado, bueno, con un hombre con familia de 30. ¿Cómo lo Buscando lo convence? que no se le ha perdido, sí, buscando lo que no se le ha perdido. Desgraciada boba tonta. Lo que sí tenía yo claro para ese momento es que del hombre del que yo me enamoré no quedaba nada. Ese Chucho ya no existía, ya no estaba. El que estaba ahí ahora conmigo, negándome hasta la comida para mi hija, era otro. Frío, grosero, completamente descarado. Hablaba como si yo y la niña fuéramos un estorbo y como si todos los años que vivimos juntos no hubieran valido nada. Y no mostraba ni un poquito de culpa, Ruth. No le daba pena, no tenía remordimiento ni arrepentimiento. Era irreconocible.
Por unos días sí pensé, de manera triste, que no podía ser ese el mismo con el que yo había tenido una hija y con el que había construido una casa, con el que había hecho planes a futuro de una vida juntos. Pero bueno, Rubí no me había quitado solo a mi marido, sino que me devolvió a un extraño por el que ya no iba a sentir yo nada. Con ese extraño yo no iba a tener piedad. Cuando vi la reacción tan mala que tuvo, dije no más. Me fui y le quité la moto, así como lo oyen. No pedí permiso, no expliqué nada, la llevé a una compraventa y me quedé con la plata. Aclaro, no fue algo legal, yo lo sé, pero era una moto que yo había pagado casi toda. Y no estaba dispuesta a que esa vieja se paseara en algo que yo sudé. Listo. Soportando. Me dio mucha rabia verlos llegar juntos al trabajo en la moto. Ellos ahí felices montados y yo yéndome en bus, cansada con mi hija encima para las vueltas que tenía que hacer. Eso no lo iba a aguantar ni a permitir. No lo hice por orgullo. Lo hice porque sentía que ya me habían quitado demasiado, me habían visto la cara y no iba a seguir permitiéndolo. Ese día sentí como que descanso. Sabía que no estaba bien del todo, pero tampoco me sentí culpable, Ruth. Digamos que ellos me habían robado primero. Como mi hermana ya no lo soportaba. Ella sabía cosas que yo ni siquiera sabía en ese momento. O sea, yo no sabía que ella sabía, pues es el cuento. Mi hermana sabía del día en que él me golpeó antes de irse de la casa. Y eso la llenó de una rabia enorme. Sin decirme nada, ella fue a buscarlo, fue a reclamarle, a decirle que lo íbamos a demandar, que no se creyera muy vivo después de todo lo que había hecho. Pero él, como todo un cínico, le respondió que nosotras no teníamos pruebas de nada, que eso había pasado hacía tiempo, no había testigos y que no había cómo demostrarlo. Así, frío, sin miedo, casi que riéndosele en la cara. Pero él sí se atrevió a amenazarla. Le dijo que si ella se metía en un asunto que no debía, en lo que no le correspondía, le iba a ir mal, que mejor se quedara quieta. Cuando mi hermana me contó eso, yo no sentí solo rabia. Una cosa que no les puedo explicar, que me ganaba, se me salía del cuerpo. Ahí nos dimos cuenta que él tampoco tenía límites. Y como no sentía culpa, ni vergüenza, ni miedo, podía ser peligroso. Ese Chucho que estábamos viendo actualmente era una mala persona. No solo me había hecho daño a mí, también estaba dispuesto a intimidar a mi familia con tal de salirse con la suya con su amante. Pasó como un mes y un día me llega un extracto bancario. Las tarjetas de crédito estaban totalmente libres. Tenían el cupo disponible, Ruth. No sé cómo, pero él había pagado todo como si nunca se hubiera gastado un peso. Y a mí se me prendió otra idea. Desocupar eso de inmediato. Eso se Yo desocupa sabía ya. perfectamente que esas tarjetas se habían usado con aquella, sabía en qué se había ido esa plata. También sabía quién las había pagado la mayoría del tiempo. Ah, claro. Ella misma. Repito, no voy a decir que fue lo correcto, pero yo estaba tan cansada de ser la boba que una tarde en el trabajo aproveché un descuido y le saqué la cartera a Chucho. Claro, porque hay que llevar la cédula, ¿cierto, amor? Cuando es tarjeta de Sí. crédito. Depende del lugar. Hay sitios o compras en línea donde no es Ah, necesario. bueno, no, ella dice, yo sabía exactamente cómo usarlas y dónde sin problema. Y Ah, me ok. fui Bueno, ahí de está. una. Ruth, me gasté todo el cupo de las dos, Mira, todo. no la voy a aplaudir. No la Compórtate. voy a aplaudir. Tampoco le voy a decir que eso estuvo bien hecho. Pero sí corre un No, no, por fresquito. eso no voy a decir nada. Solo me voy a reír. Solo me voy a reír. Compré ropa, zapatos para la niña y para mí, cosas que necesitábamos, cosas que yo nunca me compraba porque siempre estaba pensando en ahorrar y en él. Pero ahora él las tendría que pagar. Y no sentí culpa. Sentí que estaba recuperando alguito de lo que me habían quitado, de toda esa plata que se me había ido en mentiras, en cervezas y en la amante. Claro, porque también tenía para jartar todos los fines de semana. Ese día llegué a la casa con bolsas en las manos y el corazón acelerado. Hasta a mi mamá y a mi hermana les compré cositas. No estaba orgullosa, pero tampoco arrepentida. Cuando ese hombre se enteró, ya se imaginarán cómo se puso. Se volvió loco. No paraban las llamadas, los mensajes, los gritos. Fue horrible. Con decirles que me llegó hasta la casa. Llegó furioso, amenazando, diciendo que nos iba a hacer pagar eso. Nos gritó a todas, a mi mamá, a mi hermana. Decía cosas muy horribles que no puedo repetir.
Mi mamá se asustó, mi hermana también. Yo también tenía un poquito de miedo, claro, pero es que estaba cansada de que nos intimidara con ese cuento y que no diera nada para la niña. Además, ese hombre ya no tenía nada que perder. Ahí sí se me activó la alarma de que podía ser más peligroso. No podía confiar en él. Él no iba a responder como una persona normal. Era capaz de cualquier cosa con tal de salirse con la suya e irse con su amante. Si es que se ponen como, ¿cómo decirlos? Como poseídos, como cegados, como se Estúpidos. transforman. Necesito que haya una demanda, una denuncia por abandono de hogar o por la paternidad de la niña o para que pase dinero a la niña. Necesito que esa historia termine con eso. Pensé mucho esa noche después de los insultos que nos dijo y las amenazas. Entre las tres entendimos que él no iba a responder como una persona normal. Y ahí la casa sí empezó a sentirse intranquila. Dormimos unos días con miedo, mirando por la ventana, pendientes de cualquier ruido. Yo sabía que lo que yo había hecho iba a traer consecuencias porque él no se iba a quedar quieto. Pero también sabía que no había marcha atrás. Y tomé la decisión de no seguir jugando a defenderme sola, Ruth. Lo demandé por la manutención de la niña y por las amenazas que hizo ese día frente a mi casa. Ahí está tu respuesta, amor. Ujú. Bien hecho. Eso fue lo primero ante la ley. Y es que esa denuncia no solamente es por, o sea, muchas pueden Es pensar, sentar un precedente. muchas pueden pensar, ay, no, yo no merezco gastarle tiempo, eso no va a servir de nada, la ley no va a hacer nada. Y eso es verdad. Sí, Pero sentar un precedente desde ya para que más adelante otra mujer pueda dejar un ver que él historial. tiene una denuncia por alimentos, para que cuando ese desgraciado chucho infeliz trimardito envejezca, no venga a buscar a la niña y a demandar a la niña para que le dé dinero, porque como ya está demandado, pues ni modo, no puede. Sirve, hay que sentar precedentes. Siempre. Aunque parezca que la justicia no llega, sí hay que dejar precedentes. Lo demandé por la manutención. Fue lo primero porque mi hija no tenía la culpa de nada y él tenía que responder sí o sí. Y lo segundo fue exponerlo. Rude, en esa época lo que más se usaba era Facebook, aunque ahora el señor productor lo odie. Casi nadie hablaba de Instagram. Pero me fui con toda por ambos lados. Hice una campaña completa. No una publicación y ya, muchas. Puse el nombre de él, su cara, la foto del amante, la foto de los dos. Conté todo lo que me habían hecho, cómo me engañaron, cómo me robaron la plata, cómo él me amenazó. Y me encargué de que todo el mundo supiera qué clase de persona era Chucho. Le envié los mensajes uno por uno a todos los amigos en común con un enlace contándoles todo lo que me hicieron más las fotos. Sí, mi afán era que vieran sus caras y no quedara duda de su mal proceder y de las amenazas por si algo me llegaba a pasar. La familia, los amigos, los conocidos, la gente del trabajo, la gente del barrio, a todo el mundo que yo conocía y que tenía acceso, se lo mostré. No me guardé nada. Lo que más dejé claro fue que si a mí o a mi familia nos pasaba algo, la culpa era de él. Que quedara escrito, público, visible, para que después no se hiciera el loco. No lo hice por fama o por rabia solamente, lo hice porque ahí ya tenía miedo. Porque ya nos habían amenazado y yo no iba a quedarme callada esperando a que algo peor pasara y yo con mi niña en brazos. Puse también las capturas de pantalla de lo que él me decía. Dejé claro cómo había cambiado él con el paso de los años. Yo no lo elegí siendo malo, porque esa era la otra, ¿no? Me llegaban mensajes de ¿para qué te metiste con él si sabías cómo era? ¿Y Ese para es qué un te dejaste tema, hacer un hijo de él? eso es un tema, Sí, porque realmente que sí es lo primero que se comenta, ¿para qué se metió con él así? Pero esa reclamación se la pueden hacer a Rubí, que sí ya sabía, cuando Chucho le haga todas pele las el cobre y porquerías a haga todo. Rubí, entonces a Rubí sí se le puede decir, ah, Pero pero usted sabía de dónde lo sacó. estaba muy sonriente y muy feliz cuando era la amante. Ahora que Es usted es la cierto. que le pusieron amante, ahora sí, ¿no está feliz? Me gusta esta frase de la seguidora. Yo no lo elegí siendo malo ni permitiendo las cosas una y otra vez. Yo me fui a la primera cosa grave que pasó. Y aún así me fue re mal en ese proceso porque fue muy doloroso. Dejé de ser una mujer callada y asustada y me convertí en una mujer que se estaba defendiendo como podía. Y eso fue lo que terminó de desatar todo. Ellos dos quedaron tan mal parados ante todo el mundo, pasaron de ser los infieles y ahora eran los miserables del año. Fue el chisme de la vida. En el barrio, en el trabajo, con la familia de él, en todos lados se hablaba de eso. Ya ellos no podían esconderse ni hacerse los decentes.
A él lo señalaron como el tipo que dejó a su hija y engañó a la mujer que lo sostuvo por años. Y a ella, a la que se metió con un hombre comprometido con una bebé de por medio recién nacida. Así le quedaron las etiquetas claras a todo el mundo. Yo no me sentía feliz, Ruth, pero tampoco me sentía más la boba. Ellos tuvieron que aguantar ahora las miradas y los comentarios de vergüenza, lo mismo que yo había aguantado en silencio durante meses. Y así no quedaron las cosas. Hay más. Con todo ese escándalo, ellos se fueron del trabajo y prácticamente de la ciudad. Se fueron casi que huyendo sin despedirse de nadie, como quien sabe que ya no puede dar la cara. Después de eso yo me enteré de más cosas. Cosas que me terminaron de revolver el estómago, pero de confirmarme que hice lo correcto. O bueno, que hice lo necesario. Resulta que en todos los años que estuvimos juntos, él ya había tenido más amantes. No fue solo Rubí. Ella fue una más que yo sí descubrí. Ahí también me enteré de otra verdad que me dolió. Él siempre ganó más plata de la que me decía, mucho más. Y mientras en la casa se quejaba conmigo a diario que no alcanzaba para nada, y mientras yo ponía la mayor parte de la plata a mi mamá y mi hermana, él se la guardaba y se la gastaba en viejas y en trago. Sí, es que eso es indigno. O sea, Enterarse de qué bajo todas que... las O sea, no se necesidades que ganaba 100 pesos, pasaron. se ganaba 300 y a mí me negaba una comida. O Sí, sea, enterarse de todas esas necesidades, qué injusticia con su hija. ahí más cosas me empezaron a cuadrar. La plata que faltaba, las excusas, esos horarios raros, las tarjetas de crédito, las mentiras. No era una mala administración, era que me engañaba. Y yo nunca fui una exagerada, nunca estuve loca, nunca pedí de más. Lo que pasó fue que viví con un mentiroso profesional, Ruth. Esas cosas terminaron de romper cualquier rastro de compasión que me pudiera quedar. Porque yo a ese hombre de verdad lo amé, lo cuidé con respeto, hice las cosas bien. Miren, yo le lavaba la ropa, le planchaba, le cocinaba, aun cuando yo también trabajaba todo el día como él, pero llegaba a hacer todos los quehaceres. Cuando él llegaba borracho y hacía desastres, adivine quién lo limpiaba. Ay, no, 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 qué no, humillante, no. porque yo he visto, sé lo que es. Mi abuela limpiaba las borracheras al abuelo, o sea, se vomitan, se orinan, escupen, ay. Yo lo acostaba, le daba agüita, lo cuidaba, nunca lo dejé tirado, nunca lo humillé, nunca le saqué en cara nada de eso. Jamás le pedía cosas grandes para mí. Yo nunca era de pedir ropa ni salidas, menos lujos. Todo lo que yo pensaba y planeaba era para la casa y para la niña cuando nació. Yo no era interesada ni exigente ni mala mujer. Fui muy buena con Chucho, más de lo que debía y más de lo que él se merecía. Y no me arrepiento solo por mi hija, jamás. Ella es lo único bueno que salió de todo eso y por ella lo volvería a vivir si tocara, si te soy sincera. Pero ese hombre, dilo, señor productor, hombre No es no es gente. gente. Hombre, no es gente. Ya estamos claros. Antes de irse de la ciudad me volvió a amenazar Chucho. Ahí también puse la denuncia. Yo no le iba a pasar nada más nunca. O sea, tiene como 3 denuncias juntas, amor, si era lo que quería Bien, saber. O muy sea, ella iba y bien. ponía y ponía. Eso era lo que necesitaba. De eso ya han pasado más de 10 años, mis bellas. En todo ese tiempo, ese hombre jamás me ha dado ni un peso para su hija, ni uno solo. Se le olvidó que tenía una niña, así de fácil, como si nunca hubiera existido, como si no llevara su sangre, como si no hubiera nacido de una relación que él mismo buscó. Yo no volví a saber nada de él, no quiero, no me interesa. Nunca llamó, nunca preguntó, nunca se apareció. Para él fue más fácil esconderse que hacerse responsable. Y eso también está ante la ley. Él se borró del mapa. Pero yo me quedé. Crié a mi hija, trabajé, aguanté, salí adelante como pude. No tan sola, no del todo. Sola de papá para mi hija, pero nunca sola de verdad. Siempre tuve a mi mamá a mi lado, a mi hermana y a mi mejor amiga. Ellas no se fueron, no me soltaron la mano, no me dejaron caer cuando todo estaba hecho popó, caca. Ellas han sido las que me han ayudado a criar a mi hija, las que me han visto llorar, las que me dieron fuerza cuando ya yo no tenía más y las que me cuidaron cuando yo estaba tan rota. Al final fue así.
No fue un hombre el que me sostuvo, fueron otras mujeres. Mujeres igual que yo, cansadas, trabajadoras, con problemas encima, pero con un corazón gigante, Ruth. Mujeres valientes que no miraron para otro lado cuando yo las necesitaba y me vieron mal. Gracias a ellas puedo decir que hoy sigo de pie. Gracias a ellas y a mí, obviamente, mi hija creció rodeada de amor. Y esta es mi historia. No espero que me aplaudan. Yo sí la voy a aplaudir. Lo que sí quiero es que otras mujeres sepan que cuando todo se cae, casi siempre son otras mujeres las que nos levantan. Ese es el mensaje de ella, ¿no? Como que estamos ahí entre buenas mujeres para apoyarnos. Porque las malas son la otra. Las otras son la amante, la cizañera, las cómplices del amante. Bueno, casi se me olvida decirles algo. La familia de Chucho siempre fue buena conmigo. Yo nunca compartí mucho con ellos, pero eran amables y respetuosos. Pasó el tiempo y simplemente perdimos contacto, cada quien siguió su camino. Con los papás de él la relación siempre fue mala. Ellos no podían verme ni en pintura. La verdad, ni con el mismo Chucho se la llevaban bien y ahí siempre hubo problemas. De ellos no pienso hablar. No son importantes para mi historia y además puede que escuchen esto porque son bien chismosos. Y no quiero meter a gente que no tiene nada que ver con mi vida ni con la de mi hija. Lo que pasó fue entre él, la amante y yo, y hasta ahí. Ya para despedirme quiero decirte algo más. No me arrepiento de lo que les hice, Ruth. Así de simple. Yo no me merecía lo que ellos me hicieron. Y no me merecía las burlas, las mentiras y el abandono. Aguanté demasiado y me cansé, y ahora lo digo así, sin pena. Sentía fresquito. El fresquito de no haber sido más la pendeja de la historia, de no haberme quedado callada y no dejar que se fueran tan tranquilos después de todo el daño que habían hecho. No soy perfecta, hice muchas cosas mal, pero pues ya pasó. Todavía, aún 10 años después, vivo con mi mamá y mi hermana. Ellas son mi todo, mi familia, mi apoyo, mi casa. Mi hija las ama con el alma, creció viendo a estas mujeres fuertes y no sumisas. Desde hace 2 años tengo un noviecito genial. Uy, un arrocito en bajo. Sí, es una buena persona, me trata bien, pero me voy con muchísimo cuidado. No me voy a entregar a ciegas, no creo en promesas, voy paso a paso. ¿Soy feliz? Sí, estoy feliz. ¿No quiero más hijos? No, no voy a ser mamá otra vez, con mi niña ya lo tengo todo. No necesito demostrar nada a nadie ni armar una vida perfecta para que otros me aplaudan. Y señor productor, lo voy a decir sin filtros como le encanta que hablemos. Ay. Odio a las amantes. Ojo, no porque sean mujeres, puede ser hombre y mujer, sino porque saben lo que hacen y aún así lo hacen y lo disfrutan, y eso no tiene justificación. Odio a los infieles. Ellos son los directos responsables de sus acciones ante su pareja. Si ya no hay amor y si no quieren seguir con alguien, sencillamente deberían tener los pantalones, ella pone los huevos, los huevos, de terminar esa relación a tiempo. De acuerdo. Abran la jeta, abran la jeta, digan, mire, ya esto no va para ningún lado y en lugar de serle infiel, ¿por qué no dejamos aquí? Hoy ya vivo en paz con mi historia, con mis decisiones, con mis errores, pero sobre todo con mi familia. Gracias, Ruth, por leerme. Si esto le sirve a una sola mujer para abrir los ojos, entonces valió la pena mi desahogo. Un abrazo y hasta aquí los dejo. Uy, qué buena historia, oiga. Esto duró que como 1 hora y media, yo ni sé cuánto llevamos leyendo. Sí, 1 hora y media va a durar este video. Disfrútensela, que es de principio a fin. Genial. Y sientan lo que yo sentí describiendo a esas malas amantes y alégrense por la venganza que ella tomó y no diré más. Bueno, muchas gracias por compartir esta historia, querida seguidora. Si ustedes quieren enviar sus experiencias anónimas, experiencias de vida, lo pueden hacer al correo electrónico ruthcastromontoyahistorias@gmail.com. Encuentran ese correo en la descripción de este video. Gracias, adiós. Escucha, aprende y deja que te guíen. Historias de anónimas que nunca se rinden. Únete hoy, ven a escuchar. Ruth Castro Montoya te va a inspirar. Mujeres fuertes, llenas